Saludos mis queridos amigos y hermanos. Yo soy Carlos D. Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Hoy estamos celebrando el último día de la fiesta de los panes sin levadura. Y quiero hablar de esta fiesta y de nuestra parte en el plan maestro de Dios. El pasado 31 de marzo observamos la Pascua, la primera de las fiestas anuales ordenadas por Dios, como está registrado en el libro de Levítico capítulo 23. La Pascua es el comienzo, es el primer paso en el gran plan maestro de salvación de Dios para la humanidad. En el tiempo que los israelitas estuvieron en Egipto, ellos tenían que en el día 10 del primer mes apartar un cordero y guardarlo hasta el día 14, como podemos leer en el libro del Éxodo capítulo 12. El apóstol Pablo escribió en Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7, que Jesucristo es nuestra Pascua, quien murió por nuestros pecados pasados. Pero aceptar el sacrificio de Cristo para pagar por nuestros pecados no es suficiente. Una vez que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos sido perdonados por Dios, debemos esforzarnos por abandonar el pecado por completo. Pasemos al libro de Apocalipsis, capítulo 18, y leeré el versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Se nos exhorta que debemos salir de los caminos de pecado de este mundo, así como Israel salió de Egipto. Egipto era un tipo de pecado, como Pablo registró en Hebreos capítulo 11, versículos 25 y 26, y debemos permanecer alejados del pecado. Debemos estar apartando todo pecado de nosotros. Esa es nuestra parte en el plan maestro de Dios. Para ayudarnos a mantenernos conscientes del segundo paso de su plan, Dios le dio a su iglesia la fiesta anual de los panes sin levadura. La observancia de esta fiesta nos recuerda que debemos esforzarnos por no volver a los pecados por lo que Cristo pagó con su sangre derramada. Entendamos eso, hermanos. Vayamos a Éxodo, capítulo 12, y leamos el versículo 17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Vayamos ahora a Levítico, capítulo 23, y vamos a ir al versículo 6. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura al Eterno. 7 días comeréis panes sin levadura. Así que Dios ordenó a los israelitas a guardar la fiesta de los panes sin levadura inmediatamente después de la Pascua. Pero ellos, ¿debían celebrar la fiesta solo esa vez? Veamos cuál fue la instrucción. Pasemos al capítulo 13 de Éxodo y vamos a leer el versículo 10. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año
en años. Noten que la fiesta de los panes sin levaduras fue dada por Dios antes de que el pueblo llegara al monte Sinaí. Incluso antes de que salieran de la tierra de Egipto. También debía ser guardada por todas sus generaciones sucesivamente para siempre. ¿Cuántos días dura la fiesta de los panes sin levadura? Vamos a ir a unas escrituras y las vamos a comparar unas con otras. Así que vayamos a Éxodo capítulo 12 y vamos a leer el versículo 15. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Ahora, Números capítulo 28, versículos 16 y 17. Pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua del Eterno, y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne, por 7 días se comerán panes sin levadura. Pasemos también a Deuteronomio, capítulo 16, los versículos 3 y 4. No comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. Y de la carne que matares en la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana. Fueron el primer y el séptimo día apartados como días santos, en los que el pueblo debía reunirse de manera muy similar a como lo hacían en un día de sábado semanal. Versículo 16 de Éxodo 12. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Ahora pasemos a Levítico, capítulo 23, el versículo 3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día, aquí se refiere a sábado, será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es del Eterno en donde quiera que habitéis. Bajando al versículo 7. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis al Eterno 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. El primer día del calendario hebreo, o el primer mes del calendario hebreo, que Dios inspiró a los judíos a preservar para los cristianos del Nuevo Testamento, hoy se llamaba Abib o Nisán en hebreo. Esto corresponde al tiempo que caerá de diversas maneras durante los meses de marzo y abril del calendario romano actual. La fiesta de los panes sin levadura, por lo tanto, comienza el día 15 de Abib, inmediatamente después de la Pascua, continúa durante 7 días hasta el 21 de Abib. Y tanto el 15 como el 21 de Abib son sábados especiales. Es lo que llamamos sábado anual o sabatón. Y son sábados en los que hay convocaciones santas, anuales, días de descanso y adoración a Dios.
¿Qué otra cosa debían hacer los israelitas? Sigamos leyendo en Éxodo 12, nuevamente el versículo 15. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Los israelitas tenían que sacar toda la levadura y los alimentos fermentados de sus casas y propiedades durante los 7 días de los panes sin levadura. Ahora bien, un agente leudante es cualquier sustancia utilizada para inflar, para hinchar, para producir fermentación, haciendo que la masa suba. La levadura, el bicarbonato de sodio y el polvo para hornear son agentes leudantes. Y la levadura claramente es un símbolo de pecado. Pasemos a Mateo, capítulo 16, el versículo 6. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Saltando al versículo 11. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ahora, ¿cuál era la levadura de los fariseos y de los saduceos? Vayamos a Lucas, capítulo 12. Vamos a leer el versículo 1. En esto, juntándose por millares, la multitud, por tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ahora, Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La levadura se menciona a menudo en la Biblia como un tipo de pecado. La levadura hincha, infla y también lo hace el pecado. El pan sin levadura es un pan plano que no contiene ningún agente leudante y por lo tanto tipifica la ausencia de pecado. Y dado que el 7 es el número especial de Dios, que significa complejidad, finalización, completación o perfección, Dios quiere que su pueblo se esfuerce por eliminar completamente el pecado de sus vidas. Y como ya leímos en Éxodo capítulo 12, versículo 15 y versículos 19 y 20, y Levítico capítulo 23, versículo 6, Dios ordena específicamente a su pueblo comer pan sin levadura durante esta fiesta. Los israelitas no solo debían eliminar la levadura y alimentos fermentados de sus propiedades. Eso solo habría simbolizado dejar de lado el pecado. Se les ordenó comer pan sin levadura durante la fiesta de los panes sin levadura. Este acto de comer pan sin levadura simboliza lo opuesto al pecado, o sea, la obediencia a Dios. Al arrepentirse, el sacrificio de Cristo borra todos sus pecados pasados.
Cuando Pablo preguntó si debíamos continuar en pecado, ¿qué fue lo que él respondió? Pasemos a Romanos, capítulo 6, y vamos a leer los versículos 15 y 16. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, ¿cuál fue su mandato apostólico? Subamos al versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Cristo murió para que no tuviéramos que pagar la pena de muerte eterna, como Pablo registró en el versículo 23, que la paga del pecado es muerte, la muerte eterna. Ahora, Dios espera que obedezcamos su ley para que nosotros desleudemos nuestras vidas. Gálatas capítulo 2, versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Dios no quiere que continuemos en pecado, porque Cristo no promueve el pecado. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 8, volvamos allí. Pablo escribió: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Pablo dijo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, que los cristianos del Nuevo Testamento debían guardar la fiesta de los panes sin levadura. Aquí hay un mandato directo para guardar estos días de los panes sin levadura. Observen lo que Pablo enseña a los cristianos del Nuevo Testamento sobre cómo llegar a estar sin levadura. Estando ahí mismo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Los corintios estaban permitiendo que una persona que practicaba abiertamente el pecado tuviera comunión con la iglesia de Dios. Versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? Este pecado, en medio de ellos, ¿les hacía sentir culpables? ¿O más bien les hacía volverse vanidosos, hinchados o inflados? ¿Pensaron ellos que podían ser más misericordiosos y por lo tanto ser más justos que Dios al permitir que este fornicario permaneciera en la iglesia? El mismo versículo dice que el individuo debía ser quitado de ellos, expulsado. Pablo, sabiendo que este pecado estaba causando que los miembros insensatos se hincharan de vanidad y se enorgullecieran
les dio instrucciones específicas. ¿Cuáles eran esas instrucciones? Sigamos leyendo los versículos 3 al 5. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? El apóstol Pablo compara a este miembro pecador con un poco de levadura. De nuevo, ¿cuál es su instrucción? Versículos 7 y 8. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pablo explica que sólo una pequeña cantidad de levadura, una persona pecadora, por analogía, puede hacer que toda la masa, toda la iglesia, de nuevo, por analogía, se sature de pecado. Permitir que el pecado continuara sin cesar y abiertamente ante toda la congregación, habría, con el tiempo, hecho que otros se relajaran gradualmente y comenzaran a recaer en pecados anteriores. Así, el pecado se extendería en la vida de otros cristianos por el mal ejemplo de uno solo. Tan ciertamente como un poco de levadura en la masa de pan eventualmente hace que toda la masa suba, se hinche. Por lo tanto, Pablo ordenó a los miembros de la iglesia de Corinto que expulsaran al miembro pecador y que expulsaran espiritualmente la levadura de su congregación, como leímos en el versículo 7, para que la iglesia estuviera espiritualmente sin levadura. Pablo muestra claramente que la iglesia, en el momento en que escribió esto, estaba celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Noten sus palabras. Sin levadura como sois. El apóstol Pablo les decía que sacaran esta levadura espiritual, tal como ya habían sacado toda la levadura física en preparación para esta fiesta. Debían celebrar la fiesta no solo con pan sin levadura, sino con la actitud espiritualmente sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿A qué se enfrentó Moisés al elegir entre los pecados licenciosos de Egipto y servir a Dios? Vayamos a Hebreos, capítulo 11, versículos 24 al 26. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. El versículo 25 muestra que él estuvo dispuesto a sufrir con el pueblo de Dios, que ser partícipe de los pecados.
Moisés estaba dispuesto a tomar esa decisión porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés sabía que para heredar la vida eterna en el reino de Dios, tenía que abandonar por completo los caminos del pecado. Vayamos nuevamente al libro de Apocalipsis, capítulo 18, versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Vayamos a una última escritura para cerrar el sermón. Hebreos, capítulo 12, y vamos a leer los versículos 1 al 4. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Dios quiere que los cristianos abandonen los caminos de pecado de este mundo, como lo hizo Moisés. Debemos esforzarnos continuamente, dedicando esfuerzo y energías para eliminar el pecado de nuestras vidas a medida que éste surge. Si queremos recibir el don de la vida eterna y convertirnos en miembros de la familia de Dios, debemos demostrar nuestra voluntad de obedecer a Dios aquí y ahora, esforzándonos por eliminar la levadura espiritual del pecado de nuestras vidas. Esta es nuestra parte en el gran plan maestro de Dios, como lo ilustra la fiesta de los panes sin levadura. Así, en esta época, cada primavera, debemos renovar nuestra resolución de vivir en armonía con las leyes de Dios en adelante, para consagrar nuestras vidas al crecimiento espiritual continuo. Pero Dios sabe que para vencer y obedecer necesitamos su ayuda espiritual. Por lo tanto, Él promete darnos el poder de su Espíritu Santo. Aunque hoy es el último día de la fiesta de los panes sin levadura, en la que simbólicamente hemos sacado el pecado de nuestras vidas, tenemos que sacar el pecado de nuestra mente y de nuestras vidas venciendo nuestra propia voluntad hasta que nuestro Salvador regrese, para que podamos nacer dentro de la familia de Dios como seres espirituales, siendo unos con nuestro Creador. Hasta aquí este corto mensaje. Les habló Carlos de Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.